Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con la responsabilidad del gobierno de llegar al 2011 en las mejores condiciones. El gobierno ha tenido muchos logros. Son infinitos los logros que ha tenido el gobierno en cuanto al modelo y a el país que muchos de nosotros queremos. Pero el gobierno también ha tenido errores. La oposición hoy por hoy, después del triunfo del 28 de junio, ha dejado planteadas dos cosas. La primera de ellas, una reacción adversa al gobierno por parte de los ciudadanos. Y la segunda, que desde la oposición, más allá de la uniformidad que pueda haber entre ellos, que no la hay en ninguno de los dos partidos poderosos, es decir, no la hay en el PRO y en Unión PRO, y no la hay tampoco en el Acuerdo Cívico, están absolutamente todos divididos, nadie piensa igual entre ellos, han querido, después de este 28 de junio, ser los responsables de poner las reglas de juego. Esto es una incongruencia solamente apetecible para la oposición, que ha salido triunfante el 28 de junio. Digo solamente apetecible para ellos porque en la realidad quien tiene la responsabilidad de gobernar hasta el 2011, con la responsabilidad y la toma de decisiones y el costo que se debe pagar por ella, político, intelectual y también histórico, más allá de que sirva más o menos a la sociedad, es el gobierno. Así que las decisiones que se deben tomar deben pertenecer al gobierno y pueden estar consensuadas con la oposición. Es muy raro, no va a pasar ni ahora ni casi nunca, que el gobierno lleve a la práctica la opinión de la oposición o las decisiones de la oposición, cuando la oposición en definitiva no se va a transformar en la responsable del resultado de ese mecanismo que se ponga en la práctica. Por lo tanto, uno dice, muy bien, se llamó al diálogo. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? La responsabilidad del gobierno es que el diálogo sirva. La responsabilidad del gobierno es saber que se encuentra con una oposición que en definitiva la llamo golpista democrática. La oposición pide cosas, cuando se le dan no las quiere. La oposición pide otras cosas, cuando se le ofrecen pone condiciones. La oposición es quien marca si va o no va al diálogo, esté o no esté en funciones Guillermo Moreno. Disparate. La oposición es la que dice que después de haber perdido el diálogo, el lugar de dialogar es el Congreso, donde en definitiva siempre se dialogó. Y muchos de los temas fundamentales de esta gestión de gobierno se resolvieron en el Congreso, a favor del gobierno y en contra del gobierno, como la 125. La oposición es la que pone las pautas y la oposición es la que va a salir conforme del diálogo si en realidad el gobierno hace lo que la oposición le pide. De lo contrario, sepa usted que la oposición no va a acceder al diálogo ni va a quedar conforme con él mismo, porque no tiene intención de que este gobierno termine bien en el 2011. Ahora, esto es obligación del gobierno saberlo. Y el gobierno debe saber que los hombres no importan y que ha cometido errores el gobierno en cuanto a su actitud. El presidente Kirchner en su momento y la presidenta Fernández en este momento han manejado al gobierno desde el autismo total. No han mantenido diálogos, no han comentado sus cosas, no han conformado bloques como para hacer algo en consenso, no han tenido políticas de Estado consensuadas con la oposición, y eso ha hecho que sus errores hoy los vean, pero bien marcados, en una elección donde sus puntos de ventaja y su porcentaje positivo de las elecciones de 2007 cayera rotundamente. Más allá que ningún partido de la oposición tiene gran número de votos que digamos, pero lo que está claro que el gobierno perdió credibilidad. Debe saber el gobierno entonces que debe manejarse con cautela, que debe acercarse a los problemas del campo que hoy son mucho peores que los que tenían hace un año y medio atrás, que debe solucionar el problema de la leche y de la crianza de ganado, que hay sectores del campo que no son iguales, tendrá que saber diferenciar entre unos y otros, tendrá que hacer un acercamiento con los empresarios que quieren un cambio competitivo, pero también tendrá que hacerlo con la CGT y con los trabajadores que si ese cambio competitivo se produce pueden llegar a perder parte de su salario.
tiene que acordar un montón de cosas porque la situación en la Argentina hoy por hoy no es fácil. No es fácil desde lo económico y no es fácil desde lo social. Así que es el gobierno el responsable de saber manejar este tipo de cosas. Y de esa manera llegaremos al 2011. No importa si con Néstor o con Cristina, eso es cosa de la historia, para que la historia juzgue su acción de gobierno y su pasado en la política argentina. Lo importante es que los logros que se tuvieron con su gestión y los logros que quedan de manifiesto en el país sean ratificados por el gobierno que venga. Si el gobierno que viene sigue los lineamientos de esta política tomada por los Kirchner, el país estará caminando una vez más a hacerse grande en un país latinoamericano con importante participación en el contexto de América y del mundo. Porque volveremos a tener ferrocarriles como la gente, porque volveremos a tener una empresa petrolera como la gente, porque tendremos comunicaciones en manos del Estado y bien, absolutamente bien dirigidas al beneficio de la sociedad, porque tendremos un montón de cosas más, porque los jubilados podrán estar dentro de un contexto de la caja de jubilaciones en el ANSES y respaldados por un Estado que deberá ser fuerte. Es decir, lo que hay que defender son los logros del gobierno. No importa cuál es el nombre del presidente o cuál es el nombre del vicepresidente. Así que la responsabilidad de Cristina Fernández, creo que para estos 2 años y medio que le quedan, es prudencia, inteligencia, capacidad, vocación política y apertura total para que el país se vea beneficiado, con los logros conseguidos y no con los nombres de personas. Hasta la próxima.